Es tan importante tener un buen producto como saber mostrarlo en redes sociales. Lo más importante a la hora de hacer una fotografía es pensar a dónde va a ir. En el caso de las fotos que yo voy a hacer, voy a utilizarlas principalmente para Instagram, pero voy a intentar aprovechar el formato para que también me sirva para una web. Uno de los elementos más importantes y decisivos para mí es todo lo que tiene que ver con la luz. Hoy, por ejemplo, tenemos luz natural, pero el día está nublado, y son las nubes las que hacen ese efecto tamizador que evitan las sombras duras en nuestro producto. Para elegirlo tendremos que tener en cuenta factores como los colores que tiene el producto, la textura y el tamaño. A la hora de elegir un fondo puedes ayudarte de opciones más económicas como una pared blanca de tu casa o incluso mobiliario a opciones más caras y más profesionales. La opción más básica y neutra sería utilizar un fondo blanco, que por ejemplo puede ser una muy buena opción si lo que quieres es hacer fotos de producto para tu web. En este caso se me queda un poco sosa, así que voy a probar con un fondo que tenga algo más de color y textura. Una forma muy interesante de mostrar tus productos es a través del bodegón. En este caso voy a fotografiar este bolso de Olvido Madrid. Es importante tener en cuenta que hay productos que funcionan mejor dentro de un contexto. Como el bolso es un accesorio, he decidido acompañarlo de un look, que es como me lo pondría yo en mi día a día. Voy a utilizar un sofá como fondo para intentar emular que es una situación de mi vida cotidiana. Una de las reglas compositivas que yo más utilizo es la regla de los tercios, que consiste en dividir la imagen en 9 partes y colocar el producto protagonista en alguna de las intersecciones de estas líneas. Otra de las reglas compositivas que también utilizo mucho es la del espacio negativo, que consiste en colocar todos los elementos en una parte del plano y dejar la otra libre, de manera que es muy fácil saber dónde tienes que enfocar la mirada. Mi consejo es que, aunque apliquéis la teoría de las reglas de composición, juguéis, exploréis y sobre todo experimentéis con vuestro producto y con los elementos que habéis elegido para acompañarlo. A la hora de hacer fotografía de producto es interesante que te preguntes qué necesitas ver tú como cliente potencial para comprar dicho producto. En el caso de esta silla, creo que el producto se entendería muchísimo mejor con varias fotografías. Por eso voy a hacer desde planos más generales a planos más de detalle. Y para que el producto se entienda mejor, voy a ayudarme de una persona. El factor humano nos ayuda muchísimo, no solo a humanizar la fotografía, nos ayudan a ver cómo es realmente el tamaño del producto, cómo quedaría puesto y, bueno, en definitiva, a escalarlo. Indagando un poco más en la cuestión del factor humano, hay productos que necesariamente tienes que ver cómo quedan puestos, como puede ser este pañuelo, que además de tener una forma peculiar y poco habitual para un pañuelo, suma muchísimo a la hora de venderlo ver cómo queda en una persona. Lo mismo sucedería con el bolso con los pendientes. Espero que os hayan sido de utilidad estos consejos y os animéis a hacer vuestras propias fotos de producto. Si queréis más tips, podéis seguir a Doméstica en sus redes sociales y si quieres aprender conmigo, tengo un curso online en Doméstica.